Vamos a compararlos. ¡Qué momento! Muy buenas, ¿qué tal? En el vídeo de hoy nos vamos a gastar más de 2.000 euros en suspensiones. Pero ¿y por qué no montas una de esas de 300 pavos de YouTube? ¡Porque son una mierda! Y además, si tú estás pensando en cambiar la suspensión a tu coche, pero no sabes muy bien por dónde va la cosa, quédate, porque seguro que al final del vídeo vas a tener mucha más información para tomar una mejor decisión. Dentro intro. Lo primero de todo, ¿qué hace una suspensión en el coche? ¿O por qué necesitamos llevar suspensiones? Pues bien, el problema es que el suelo no es perfectamente liso, y como nos gusta ir a más de 10 por hora, si no tuviéramos suspensiones, el coche iría pegando botes todo el rato. Para que las ruedas estén en contacto con el suelo necesitaremos dos cosas. La primera, un elemento elástico que permita que la rueda suba y baje copiando el relieve del terreno. Generalmente son ballestas, barras de torsión, pero lo más extendido, los muelles. Los muelles tienen dos componentes. El primero es el grosor del alambre y el segundo, la distancia entre las espiras. Estas dos características determinarán con cuánta fuerza hay que apretar el muelle para que se comprima, y eso es lo que se llama ratio del muelle, o spring rate en inglés. Que si es un muelle de 6 kilos, significa que hará falta una fuerza de 6 kilos para que el muelle se comprima 1 milímetro. Cuanto más alto ese número, más fuerza hará falta para comprimirlo, y más duro será el muelle. Y la segunda, un amortiguador que regule a qué velocidad podrá subir y bajar la rueda, porque si no seguiríamos pegando botes. Esto son amortiguadores. Un amortiguador es como una jeringuilla gigante, que generalmente por la parte de arriba va enganchado al chasis y por la de abajo a la rueda. Cuando cogemos un bache, esto sube y baja. Se compone de un vástago y el cuerpo del amortiguador o botella, que esto va lleno de aceite. El émbolo, en su extremo, tiene un pistón con un paquete de arandelas y es lo que nos va a regular a qué velocidad puede ocurrir esto de subir y bajar. Dependiendo de ese valvulado, diremos que tenemos un amortiguador más duro o más blando. Cuando el amortiguador es ajustable, eso significa que aquí dentro, en el vástago, va a tener unos agujeritos que se saltan el paquete de arandelas, y por algún lado, o por arriba o por abajo en el cuerpo de la botella, tendremos una ruletita con la que ajustar cuánto aceite se salta el paquete de láminas, y con esto cambiaremos el comportamiento del amortiguador. Haremos que sea más rápido tanto en compresión como extensión, o si es un amortiguador super pro, pues podremos regular las dos cosas por separado. Además, también intervienen otros elementos como barras de torretas o refuerzos de chasis, que por cierto, lo de las barras de torretas, si te suena pero no sabes muy bien qué es o cómo funciona, te dejamos nuestro vídeo por aquí. En el eje delantero del Hachi encontramos una suspensión de tipo MacPherson, que significa que aquí abajo va la rueda y aquí arriba va el chasis. Esta parte es la copela y la de abajo la mangueta. En este tipo de suspensión encontramos el muelle y el amortiguador, todo en el mismo conjunto. En el eje trasero tenemos el muelle independiente del amortiguador. Pero si mi coche ya tiene suspensión, ¿por qué le tengo que poner otra diferente? Bueno, pues porque ahora podemos hacer los pesos del coche, podemos cambiar un montón de geometrías del coche y porque ahora va a ir planchado, pero bien. Planchado bien, no planchado más, que eso es importante. Y lo que aprendes en 3 minutos, ¿qué? Mucha gente no lo sabe, pero cuando bajas el coche, los brazos de suspensión dejan de trabajar bien. Si yo soy los brazos de suspensión, tienen que ir hacia abajo y cuando la rueda sube, pues hacen así, o lo que sea. El problema es que si tú coges el coche, lo tiras al suelo y no haces nada más, vas a tener los brazos de suspensión trabajando en una posición para la que no están pensados. Para solucionar ese problema, muchas de las marcas como BC Racing, HSD, te venden un taquito que se pone aquí abajo para corregir esto. Ha llegado el momento de hablar de geometrías de suspensión. Si no sabes qué es, te cuento que vamos a ver 3 de todas las que hay, que además generalmente son las únicas 3 que se pueden ajustar. Estas son convergencias, que es el ángulo que van a formar las ruedas vistas desde arriba una respecto a otra. Puede ser convergente si la prolongación de sus ejes se corta por delante del coche, o divergente si la prolongación de sus ejes se corta por detrás del coche. A más convergencia o divergencia, cambiaremos muchísimo cómo se comporta el coche. El segundo ángulo que vamos a tratar es el de avance, que es, viendo el coche lateralmente, qué ángulo forma la prolongación del amortiguador con el suelo.
cuanto más avance, más capacidad de autoorientación de las ruedas y cuanto menos avance, pues menos capacidad de autoorientación de las ruedas. Y el tercer ángulo que vamos a ver son las caídas, que es el ángulo que forma la rueda respecto al suelo cuando ves un coche de frente y lleva las ruedas así súper exagerado, o así como en los coches antiguos, y es el ángulo que forma la rueda respecto al suelo viendo el coche de frente. Todos estos ángulos, y que en este vídeo hemos tratado muy por encima, los vamos a ver en otro vídeo siguiente mucho más en profundidad y sobre todo contando cómo afecta cada una de estas geometrías de suspensión al comportamiento del coche y además haciéndole modificaciones pepino al Hachi para que derrape como los vídeos de los japos. Que ya toca. Así que nada, si en el momento en el que estás viendo este vídeo ya lo hemos subido, te dejaremos el enlace por aquí arriba. Y si todavía no lo hemos subido, pues suscríbete y no te lo pierdas, porque si has llegado hasta aquí, seguro que el próximo te va a molar. En nuestro caso, de serie podemos ajustar tanto convergencia como avance, pero para poder cambiar las caídas vamos a necesitar unas chapitas que se ponen arriba y que nos permiten mover la parte de arriba del amortiguador. ¡Uah! Vaya ritmo, ¿eh? Ahora que hemos visto muy por encima cómo funciona un sistema de suspensiones, vamos a ver qué opciones tenemos. La primera, más sencilla, más barata y con menos complicaciones, son un kit de muelles que te bajen la altura del coche. Generalmente estos muelles van a tener el mismo tarado que los de serie, lo único que van a conseguir que el coche tenga una bajada generalmente de entre 4 y 5 centímetros. La segunda opción es comprar los mismos muelles del paso 1 y acompañarlos de un kit de amortiguadores que tengan un valvulado más interesante y si te dejas un poquito más de dinero, pues que además sean regulables en la amortiguación. En nuestro caso, esta opción saldría súper cara, pero para la mayoría de coches, que no hay tanto problema de encontrar piezas y que los fabricantes hacen cosas nuevas, bajo nuestro punto de vista, esta opción es la más interesante si tienes un presupuesto ajustado y buscas una bajada de unos 2 a 4 centímetros respecto a la altura de serie, porque vas a tener un comportamiento mucho más deportivo sin comprometer mucho la comodidad y sobre todo la usabilidad del coche, que muchas veces esto no se tiene en cuenta, pero si al final luego es un coche muy incómodo o que no pueda pasar por baches o que necesite un firme estupendo para poder usar el coche y que si no sea muy rebotón, al final vas a tener un coche que no te va a gustar conducir, que va a funcionar peor y que vas a acabar vendiendo. Ahora las cosas se empiezan a poner interesantes. La tercera opción va a ser un kit de roscadas en las que podamos variar la altura del coche comprimiendo más o menos el muelle. Imagina que este es nuestro amortiguador roscado y que su muelle va aquí. Tendremos una rosca por toda esta parte del cuerpo del amortiguador y aquí un plato que sujeta el muelle, de manera que si subimos esa rosca hacia arriba, subimos más la altura del coche y si dejamos que baje, conseguimos una altura más bajita. Esta opción es un poco más cara que el kit de muelles y amortiguadores, pero ya nos va a permitir regular la altura del coche independientemente en cada rueda. Que esto puede ser bueno o malo, dependiendo si sabes un poco qué es lo que quieres hacer al coche, cuánto quieras que pueda evolucionar el coche contigo y cuánto quieras gastarte, porque al final roscada siempre es más cara que kit de muelle y amortiguador. El problema de esta solución es que si con el muelle en una posición normal está así y nos pasamos bajando, estamos acercando cada vez más el pistón hacia su final de carrera. De manera que si nos pasamos de bajada, seguramente cojamos un bache fuerte o una curva en apoyo, ¿se ha entendido? Y hagamos tope de suspensiones. Y aquí es cuando nos los cargamos, sobre todo si son baratos, y puede tener resultados catastróficos. Improper installation puede acabar con lesiones o la muerte. La muerte. ¿Y tú? ¿Por cuál te decantarías? O si ya has cambiado las suspensiones de tu coche, ¿qué elección has tomado? ¿Has cambiado los muelles y amortiguadores, roscada? ¿Qué has hecho? Cuéntanoslo en los comentarios, te leemos. Y por último, la opción por la que nosotros nos hemos decidido, que es un kit de roscadas en las que poder variar la altura del coche independientemente altura de precarga del muelle. Me explico. Hemos visto que con unas roscadas sencillas podemos variar la altura del coche simplemente variando la precarga del muelle. Y en unas roscadas más complejas, como por las que nos hemos decidido nosotros, podemos variar la altura del coche independientemente de la precarga del muelle.
Y esto tiene una razón de ser, aunque sea mucho más caro, no pasa nada. ¿Entendido? Nosotros hemos ido a por esta opción porque tiene muelles a medida de 7 kilos delante y 5,5 detrás, valvulado de los amortiguadores hechos para el peso de este coche con los muelles que hemos elegido, regulables en amortiguación en 24 posiciones diferentes, además incluye los camber plates para cambiar las caídas, además incluye los RCA para evitar lo que habíamos visto de que los brazos queden hacia arriba cuando bajamos la altura del coche, y trae unas cositas de goma que van entre el muelle y la copela de arriba y hace que la conducción sea mucho más cómoda. Y además, más a la larga podremos elegir entre distintos spring rates, pese a que yo creo que hemos elegido bastante bien. Lo de 7 delante y 5,5 detrás. Y nada, a montarlo. Debe ser instalado por un Qualified Technician. Que es este de aquí. Podemos montar el eje delantero. Es una pena que en vídeo no se aprecia lo que se aprecia en persona. Y el hombre sin cabeza. Y una rueda arriba y Buah, chaval, qué... Vale, lo primero es quitar los amortiguadores que van anclados al chasis desde aquí arriba. Pues todo esto de aquí es el cuerpo del amortiguador, ya hemos quitado el de arriba, esto es el cable de los neones y ahora hay que quitar este de aquí abajo. Ahí va. Mira cómo bailotea. Bueno, ahí tenemos el viejo y el nuevo. Igualito. Y el viejo y el nuevo. Va a bajar un poco, ¿eh? Va a irse un cacho para abajo, sí. Ahora no entran. No. ¿Por qué pasan siempre estas cosas? Ahora es cuando tiene el puente trasero del Kouki. No me mola nada. Hi. Hi. So yeah, my coworker said that there was something wrong with your suspension. Yeah, well, I don't know if it's wrong or not, but we're trying to install the Yannick suspension kit, and
during the rear axle installation, due to the lower spring head, that it isn't sitting properly on the spring thing on the axle. Yeah. Yeah. So the collar will actually be going on top, and then the spring will go on the bottom. Yeah. Is it set up like that? Okay, so it goes the other way around, right? Yeah. You just flip it over. Okay, thank you very much. Yeah, no problem. Cheers. Bye. Bye. O sea, acabamos de llegar a Estados Unidos. Va puto al revés, joder. Va puto al revés. Qualified Technician. Vale, a ver, cuando nos llegó venía en la caja así, las letras van al revés y es porque va así. ¿Y qué hemos hecho? Nada, llamar a California. Un momentito. Que es muy barato y no pasa nada. Vale, pues esto puesto al revés va así, que Hasta casa que enganche, perfectamente ahí, y esto va dentro. Entonces hay que quitar esto de aquí. Bueno, un pequeño update. Esto va aquí, y es para que cuando haces toper la suspensión, pues en vez de reventar el chasis toquen algo de goma. Los japos lo cortan cuando llevan muelles más pequeños. No hace falta cortarlo, tiene una llave de 12 en el medio. Se puede quitar. Que llegará el momento en el que Alex diga 300 pavos de goma porque lo necesitábamos. Qualified Technician. Ahora sí, porque esto va aquí. ¿Lo pisa bien? Sí. Y esto va aquí. ¿Esto? Sí. Tal que así. Ah, mira. Ahí está. Y ahora solo hay que subir el puente. Venga, dale. Aquí está libre de todo. Pero tío, loco. Que parece un puto Lobo Stars de esos. Joder, chaval. No, La cerveza. la cerveza. Como no podía ser de otra manera, en cuanto terminamos de montar las suspensiones, nos fuimos al circuito, que era el aniversario de Speedfest en FK1. Me está asustando mucho ver que te estás dando la vuelta todo el rato. ¿Qué está pasando? Hay que aprender de nuevo. Lo que pasa es que todavía no habíamos ajustado absolutamente nada, solo lo habíamos montado. Y el vídeo del Jarama, en el que corremos contra un Polo G40, que no sé si lo habrás visto y si no, pues está en nuestro canal, ahí el coche no iba nada ajustado de suspensiones y la verdad es que no iba nada bien. Y yo pensé, la hemos cagado. Nos hemos gastado muchísimo dinero en unas suspensiones de mierda. Pero no, amigos, una cosa muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta y que nosotros sí sabíamos, pero queríamos probar a juguetear con las caídas y con geometrías y con alturas y todo, es hacerle un buen alineado al coche. ¿Un buen alineado? Sí, un buen alineado, porque es importantísimo. Un montón de gente te dirá que se puede hacer un alineado en casa con unas tablas y con unas cuerdas y no sé qué. Sí, más o menos. Puedes hacer las convergencias, pero como vimos, las convergencias solo es uno de los ángulos que puedes ajustar, pero hay muchos más. Y además, generalmente, la inversión en herramientas para poder hacer esos ajustes tú en casa, el cuidado que hay que tener a la hora de hacer esas mediciones y la repetitividad, es decir, que si mido un mismo ángulo 7 veces, las 7 me dé el mismo valor, en casa es muy difícil, porque el suelo no es regular,
no hace un plano perfecto y bueno, un montón de cosas que si habéis visto equipos de carreras en el pit, en los boxes, tiene un trabajazo detrás brutal. O sea que sí, se puede hacer en casa, pero la inversión de herramientas y los conocimientos que tienes que tener no es tan sencillo ni tan fácil como tirarle un par de cuerdas y dejarlo alineado perfecto. Si estás pensando que un alineado te lo pueden hacer en Norauto, para empezar no, porque solo van a meter los valores que salgan en su ordenador. Por ejemplo, si te dice que de serie el coche tiene que tener 1 grado de avance y tú le pides 5, no te van a poner 5, te van a poner 1. Entonces, por muchas historias que le hayas cambiado al coche para poder ajustar esas geometrías, se va a quedar como esté. Entonces nosotros lo que hicimos fue pedir hora en Eficar y llevarles el coche, que además no te has dado cuenta, pero llevas leyéndolo ahí todo el rato, Eficar. Si no los conoces, son, por un lado, un equipo de carreras que compite en cosas como carreras de resistencia, rallies, etc. Y por otro lado, un taller que se dedica tanto a mecánica en general como a cosas específicas de competición, ya sean restauraciones de deportivos clásicos, ajuste de geometrías de suspensiones, cálculo de pesos, etc. Y además esto es genial, porque muchas veces si tú vas a hacer un alineado en el auto, te van a hacer exclusivamente lo que venga en su ordenador. Mientras que si vas a un sitio como este, tú les puedes pedir geometrías raras y no te van a mirar raro, van a decirte, ah, pues sí, o no, tanto avance igual no te viene bien. ¿Por qué? Porque saben lo que hacen. En nuestro caso, en cuanto recepcionaron el coche, estuve hablando con Efi, que es el dueño del taller, y estuvimos hablando qué tipo de uso le vamos a dar al coche, en qué circuitos vamos a correr, cuánto pesa el piloto, si va el piloto solo o va con copiloto, si para corregir alturas y distribución de pesos queremos subir el coche o bajarlo, qué se le va a hacer al coche en el futuro. Y nos hicieron el cálculo de recorridos de suspensión, distribución de pesos, ajuste de los ángulos que le pasamos, que nosotros, bueno, preguntamos a colegas como Jorge Azcoitia o buscamos por internet, vimos la setup de Keiichi Tsuchiya y dijimos, pues para adentro. Buscamos las cifras de avance, convergencias, caídas, etc. y se las pasamos a Efi y le dijimos, Efi, toma, ahí tienes todo. Las estuvimos debatiendo con él, le parecieron bien, que eran cosas coherentes, así que, pa'lante, dejamos el coche y al día siguiente ya estaba listo. Por último, si te interesa, estos son los precios. Pero sobre todo, y ante cualquier duda que tengas, primero pégales un toque. Y además, es de los pocos talleres que yo me atrevo a recomendar. Trabajo de 10. Y bueno, después de llevar el coche a ajustar, pues volvimos a ir a circuito, lo probamos en Calafat, a tiempos. Fueron unas conclusiones un poco agridulces. Me explico. Para grip, brutal. O sea, el coche parecía un Scalextric con imanes pegado a la pista y todo, o sea, increíble. Pero para derrapar era incluso más difícil que con las suspensiones de serie. O sea, pero ya no difícil, imposible. Conclusiones finales. ¿Merece la pena gastarse tanto dinero en suspensiones o no? Respuesta rápida y resumida, sí. Y además con matices, porque no es tanto. O sea, realmente unas suspensiones que las suspensiones con valvulado a medida, con talado de los muelles elegido por ti, específica para tu coche, que venga todo incluido, aduanas y envío porque viene de California, y el taller de suspensiones, que todo eso quede alrededor de 2.000 euros, es un precio maravilloso. Hay que olvidarse de las Max Speeding Rods, de suspensiones baratas chinas, de guarrerías que se ven por ahí, porque si de verdad lo que buscas es una roscada para que el coche vaya mejor que con lo que trae de serie, hay que huir de esas cosas. De todas formas, si tienes un presupuesto ajustado, si no vas a querer regular la altura del coche y la distribución de pesos, y simplemente quieres que tu coche se comporte un poco más deportivo, vete a por la segunda opción, que era la de los muelles que bajan la altura y los amortiguadores que son un poquito más duros. Porque es muchísimo más sencillo, al no tener tantas cosas que regular, vas a ponerla bien a la primera, y además es que al final te vas a gastar menos dinero y vas a tener un coche que te va a gustar mucho más. Y por otro lado, si quieres unas roscadas para poder ajustar esas cosas, o yo qué sé, imagínate que haces swap y quieres dejar la distribución de pesos como va de serie, pues ahí necesitas roscadas para poder regular la altura independientemente en cada rueda, y con ello la distribución de pesos. O si quieres unas geometrías brutales y que con la de serie no puedes conseguirlo, pues en ese caso
vete a por unas que te ofrezcan todos esos ajustes, pero siempre, 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 ten en cuenta que una vez montada deberías llevarlo a un taller en el que sepan qué están haciendo y sobre todo que te puedan asesorar si andas un poco perdido con todo esto de tanto ajuste y geometrías. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, ha sido un auténtico parto hacerlo, no os imagináis lo difícil que ha sido comprimir todo esto para que ocupe tan poquito. Y por último, os dejamos con un pedazo de sorteo. Estamos a punto de llegar a los 10.000 seguidores en Instagram. Si nos seguís por ahí ya habréis visto que lo de las suspensiones ocurrió en septiembre de 2019, así que yo lo siento, pero es que tío, no nos da la vida para todo. De todas formas, volviendo a lo de Instagram, a los 10.000 vamos a sortear unas pedazo de cosas que espero que te hagan la misma ilusión, por lo menos, que la que nos hace a nosotros poder regalar eso, porque de verdad que es un lujazo, o sea, está súper guay. 4 pegatinas, 2 pequeñitas, pues para el móvil o el portátil, y 2 grandes, típicas japo de ventanilla de atrás. Una de nuestras tazas personalizadas con un dibujo hecho a mano por Jorge de nuestro Hachi, para el café o el desayuno. Una E86 trueno con faros escamoteables y todo. Y además te entra un poquillo de tofu. Que sí, que no es el de verdad, pero oye, por algo hay que empezar, ¿no? Y por último, un posavasos recién traído de Japón como el que lleva Takumi en su Hachi. Además es genial porque lo puedes levantar y por ahí sigue saliendo calefacción. Por si no llevas ninguna bebida, no perder el aireador. Y si llevas una bebida y es caliente, pues se mantiene calentita.